se llevan una imagen que a veces traumática. Por lo tanto, es tremendamente importante el que pueda llegarse a algún acuerdo. A propósito, Hugo, que se nos suma a esta mesa, esto de llegar a acuerdo es algo que también quiere garantizar la ley, o un proceso que quiere al menos el Estado, que los padres del hijo, y en virtud de velar por los derechos del hijo, que los padres del hijo ejerzan, que lleven a cabo, es decir, que tengan una instancia para encontrarse, y ahí aparece la mediación ya como un proceso obligatorio. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, con respecto al proceso de mediación obligatoria, afortunadamente existe ahora la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de llegar a tribunales. ¿Ya? Lo que pasaba desde el cambio a la ley de familia es que llegaban las parejas a los tribunales y en el fondo el juez hacía de mediador. Por lo tanto habían 2 y hasta 3 audiencias solamente para llegar a un acuerdo. Hoy día, a partir del año 2013, existe la obligación de la mediación, y bajo ese concepto y bajo el aspecto netamente legal, efectivamente hay un cambio que se ha producido en la ley. Sin embargo, esto no ha sido completamente reflejado en tribunales. Hoy día el porcentaje muy grande de sentencias por juzgados de familia le sigue dando el cuidado personal a las madres, y a los padres le dan solamente relación directa y regular, que hasta el cambio de la ley se llamaba visita, ¿ya? ¿Qué es lo que era, expliquemos un poquito, qué es lo que es esta relación directa y regular? La relación directa y regular era lo que hasta el año 2013 se conocía, hasta el año 2012 en realidad, se conocía como visita. ¿Y en qué se traduce? ¿En qué se traduce esto? En que la relación directa y regular es básicamente que quien tiene el cuidado personal o la tuición del hijo, en el fondo por un periodo determinado de tiempo y acotado, le facilita el hijo para tener algún tipo de relación, pero la ley hay casos que no cautela. Además, porque los periodos son muy cortos, regularmente los jueces sentencian un fin de semana cada 15 días, y de hecho por eso vemos en el metro los días viernes en la tarde o los sábados o domingos a los papás con los niños con la mochila, ¿cierto? Entonces, pero solamente los fines de semana. Y ese no fue el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era que efectivamente el cambio de la ley era que se compartiera el cuidado personal. Es decir, que tanto el papá como la mamá tuvieran y fueran capaces en el fondo de lograr criar al hijo, de lograr educarlo. Y eso en el fondo es un cambio que con la ley, el espíritu de la ley decía que iba a ser así, pero lamentablemente la ley hay que aplicarla en una sociedad. Y además los jueces han sentenciado durante muchos años bajo un paradigma distinto, que era el paradigma de que la mamá tenía la custodia del hijo, la tuición del hijo, o el cuidado personal del hijo, per se hasta que el hijo cumplía los 18 años. Ahora, hay un elemento fundamental en esta ley, que claro, que termina dándose este otro escenario que es el más cercano a las visitas, toda vez que los cónyuges o los ex cónyuges no llegan a acuerdo, porque lo que trae de nuevo esta ley es que obliga a poner ante un notario un acuerdo. Y ayer, cuando conversábamos con el abogado que se hace cargo de este tipo de casos, nos decía lo más recomendable en este caso es que yo pueda llegar a acordar, y con el máximo nivel de detalle en este acuerdo, que aunque a uno le parezca mecánico, aunque le parezca que es engorroso, que llegue a acordar con el máximo detalle la hora de permiso, las visitas, qué responsabilidad haces tú, qué responsabilidad hago yo. Porque la ley en ese sentido sí me permite empoderarme con este acuerdo, una vez establecido, empoderarme y tener más participación en la educación de mi hijo. No es un asunto solamente de que yo pueda visitarlo, sino que ahora yo me voy a hacer cargo de ciertas responsabilidades básicas, desde la alimentación, desde la educación, ¿cierto? Hasta el tema que tenga que ver con acompañarlo en diferentes, casi yo podría llegar, y eso tiene mucho que ver cómo yo me llego a llevar con mi expareja. A lo mejor es una tuición totalmente compartida, a lo mejor no voy a compartir un fin de semana, sino que voy a estar la mitad del tiempo, y no solamente estar la mitad del tiempo paseando conmigo, sino que voy a estar en instancias que son importantes para él,
y para mí. Pero eso tiene mucho que ver, y para que esta ley tenga efecto, está muy basada en la capacidad de llegar a un consenso, y por eso la mediación es tan importante. Y cuando esta mediación no logra tener éxito y estas personas no logran llegar a acuerdo, volvemos al nivel anterior. Volvemos, en el fondo no volvemos al nivel anterior, sino que subimos al nivel de tribunales. Y el juez, ¿qué es lo que hace? El juez por ley tiene el derecho de cautelar y escuchar a los niños, que tanto el papá con la mamá en algunos momentos tampoco lo escuchan. Entonces, el juez de familia, ¿qué es lo que hace? El juez de familia determina con respecto también a la opinión que tiene el niño. Aunque el niño tenga 5 o 6 años, el juez va y le pregunta y cita al niño o en el mediador, y finalmente es el juez el que resuelve con respecto a no solamente a esta familia que en el fondo está pasando este inconveniente de separación, sino que está fallando en el fondo tratando de fallar a favor del niño. Efectivamente, se produce un desapego porque fechas, por ejemplo, muy importantes, y lo que decía Jorge, el nivel de detalle aquí es valiosísimo. O sea, ¿con quién va a pasar la Navidad? ¿Con quién va a pasar el Año Nuevo? ¿Con quién va a pasar el cumpleaños? ¿Con quién va a pasar el Día del Niño? ¿Cómo lo van a hacer para el Día del Padre? ¿Cómo lo van a hacer para el Día de la Madre? Y lamentablemente hoy día la sentencia y las mediaciones no contemplan esa fecha, y luego inclusive de que hay una mediación que es acordada, hay problemas porque no está estampado, no está en el fondo, porque a la gente se lo olvida o simplemente lo deja, no, que nos vamos a arreglar a la buena. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una mamá que tiene el cuidado personal del niño se enoja tanto con el padre que ni siquiera lo deja contestar al teléfono? Y lamentablemente pasa. Claro, no es tampoco la mayoría de los casos, pero lamentablemente es una conducta regular. Es una conducta regular de que el padre que tiene el cuidado personal no quiere que en el fondo el otro papá o el otro papá, entendido genéricamente como papá y mamá, ya como el otro padre, no se involucre, porque aquí estamos hablando de que el cambio de la ley es por la educación de los hijos. Es cómo tú lo educas, o sea, porque todo lo que es el proceso de crianza. Finalmente todo lo que es el proceso de crianza, exactamente. Entonces, partícipe de eso. Exactamente, y eso es lo más importante, es que el niño se sienta absolutamente primero acogido, porque el niño sigue sintiéndose parte de una familia. Claro, esta familia está rota, pero en el concepto infantil la familia sigue existiendo. No es que los papás se separaron y se acabó la familia. Para el niño, y de hecho le pasa a mucha gente ya de grande, que la familia sigue existiendo. Por lo tanto, el espíritu de la ley fue efectivamente eso, lograr cubrir eso, pero eso también depende de los padres y depende también del mediador en una primera instancia, y si no se logra un acuerdo, ya que todos sabemos que es bastante complicado lograr un acuerdo con que te estás separando. Cuando no se logra el acuerdo, lamentablemente la mayoría de las veces es el juez el que tiene que justamente cautelar eso. Entonces, la idea de la ley y la idea de los cambios es que este cambio se empieza a producir ya. Hoy día tenemos efectivamente un porcentaje mayor a padres, papás, que se han hecho en la mediación y en las sentencias judiciales se han quedado con el cuidado personal del hijo, y absolutamente con un trabajo maravilloso. O sea, se cambian y arduo, hay que decirlo, un trabajo bastante duro. Porque todo lo humano implica algún esfuerzo. Desde tiempo inmemorial, o sea, antes, hace 10.000 años atrás, tú para comer tenías que esforzarte, plantar, echarle agua, ¿ya? Hoy día vas al supermercado. Lo arduo, a las dificultades que tiene un padre, porque tú señalamos, hablábamos de esta imposibilidad. Cuando se llega a esta imposibilidad de llegar a acuerdo, yo decía que vuelve a la cosa atrás, no porque estuvimos en el mismo proceso judicial, porque estuvimos atrás, sino las relaciones se estancan. El juez
Mientras tanto, no se llega a acuerdo, quien tiene la tuición sigue siendo la madre, quien tenía la tuición anterior. Y el juez, en virtud y en consecuencia de evaluar los datos en ese minuto, decide a quién se la da. Y es muy probable que se la dé a la madre, salvo que se demuestre que la madre no tiene las condiciones. Hay una pila de... Que está incapacitada. Se llama competencia. de competencia, Claro. cierto que el juez tiene que asegurar que la madre cumple, pero en general se tiende más a privilegiar a la madre, que es la que ya está criando, que es la que ha tenido la tuición, que ha tenido el cuidado, el padre ha tenido la visita. Se tiende a privilegiar más aquello, salvo que el padre pueda demostrar lo contrario. Entonces, ¿y por qué digo que hablaba de arduo? Porque si viene una tarea difícil que tú contabas, Jackson, estás dispuesto a hacer con Jason, estás dispuesto a hacer con cariño y buscar tu hijo, no importa el horario, etcétera, etcétera, es que te aparezcan dificultades adicionales. Que alguien te diga, tú no tienes derecho a querer ver a tu hijo porque la ley te lo impide, sin ninguna razón que te parezca objetiva, sin que nadie pueda mostrar que tú no tienes competencia, es algo que a priori resulta el estar remando contra una ley que está basada mucho en tradición, mucho en la costumbre, mucho en la idea, una idea hasta biológica, que la madre tiene superioridad sobre el hijo, que no tiene El paradigma, más bien. Claro, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, Alexis, que tú nos contaras un poquito, porque tú estuviste conversando en algún minuto acercándote a la gente de Amor de Papá, ¿sí? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Con los chicos fuimos y hemos estado, y yo de repente me arranco a donde cuando, como le dicen ellos, alguna gente, los papitos corazón, ¿y dónde están ellos? Ellos van a cumplir 15 días por pensión de alimentos. Tanto también he visto abuelos que han ido, porque las mamás demandado a los abuelos y han estado 15 días los abuelos ahí privados de libertad en la noche. Ese es un acápite buen alcance ese, ¿eh? Es un buen alcance. ¿Sabes por qué es un buen alcance? ¿Por qué? Porque ahí se ve el papá irresponsable. Y por culpa de ese papá irresponsable lo meten a todos a un saco, el mismo saco. ¿Me entendí? Claro, Lo meten todos en un saco. Mira, el doctor el doctor Galilea, él me lo dijo. A mí si me vienen a buscar o me vienen a meter 10, 15, 1000 veces, él lo va a ir a hacer los 15 días, ir a dormir. Recordemos que el doctor Galilea es un cirujano afamado que aparece en televisión, Cirujano plástico. ¿cierto? Cirujano plástico. Miren, y esto es todo lo que sacan los juicios, es el problema no llegar a acuerdo. Todos supimos que ganaba 99 millones de pesos y que la señora le estaba exigiendo al principio 8 millones de pesos y que él se habría rehusado a pagar porque, según contaba o argumentaba él, sus gastos habían aumentado muchísimo, tenía una enfermedad, un montón de cosas, por lo tanto su sueldo se reducía ostensiblemente y él no estaba dispuesto a pagar esta millonada que le estaba pidiendo la mujer. Es un tema, fíjense lo que generan los juicios, una sobreexposición de los dos. Antes de hecho era mucho peor porque había una competencia, había que destrozar, literalmente mi abogado tenía que destrozar al oponente para ganar la custodia hacia mí, lo que significaba dejar despedazado no solamente en términos legales, sino que también frente a toda la familia, a toda la opinión pública, si la persona era más conocida, frente a toda la opinión pública, era toda su imagen, era extremar argumentos para demostrar lo malo que era el otro, para por definición demostrar que si yo soy apropiado para cuidar. Y eso fue un poco lo que estaba pasando con todos estos juicios donde no se llega a acuerdo. No, y él postuló, él fue a tribunales y él quería hacerse cargo de sus hijos, pero el tribunal no lo dejó. Y él, teniendo una clínica propia, tiene una clínica propia él, ¿cachai? Que es privada, y el tribunal no le dijo que no, le dijo que no. El otro caso muy conocido, que me va a disculpar mi amigo personal, que es el Pato Ñate. El Pato Ñate, el patito, tiene un hijo recién nacido hace poquito. ¿Ya? Y también estuvo haciendo 15 días el Pato. ¿Por qué? Porque su pareja lo demandó y el Pato quería velar por sus hijos con la fama que tiene él y el tribunal le dijo no. El tribunal le dijo no, se queda la guagua, se queda Maximiliano, que se llamó su hijo, con la mamá. ¿Cachai? No importa que sean famosos o no famosos, el pobre o el más rico, ¿cachai? El tribunal siempre te va a tirar que al lado de la mujer. Aunque tú te ganes recién la lotería tampoco. Que lo que pasa es que hay un tema cultural y un tema social también, y que ahí importa también lo que digan los jueces. Lamentablemente los jueces, primero, recién se está produciendo el recambio en la planta de jueces. Por lo tanto, todos los jueces que fallaban hasta hace un tiempo atrás eran todos personas mayores de 50 años
y que por lo tanto en 20 años de ejercicio como juez eran 20 años que habían sentenciado todas las sentencias a favor de la mujer. Tradición. Claro, exactamente, y recién ahora están entrando jueces que en el fondo están entrando con la sede nueva y obviamente integrados con este cambio, que es el cambio que tanto el padre como la madre son capaces. Si al final la discusión del cuidado personal no es si tú tienes más dinero o menos dinero. Claro. Al final la discusión del cuidado personal es si tú como persona estás capacitado para atender a un niño, para mantener a un niño, para preocuparte de su educación, de la salud, y finalmente por el tema financiero, por el tema de recursos, se ha descuidado el tema más importante, que es el tema de la persona, de la persona y del niño que está en esas circunstancias que sus padres se están separando y que obligadamente tienen que llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo de forma voluntaria, el acuerdo es involuntario, que es lo que sentencian los jueces al momento de pasar a un tribunal de familia. Si un papá lucha... No, perdón, disculpa Claro. lo paradójico, que haya un acuerdo involuntario, es algo que no es sostenible de ninguna parte. O sea, es una obligación, no imposición, digámoslo, es un eufemismo, eso, perdón. Pero si un papá está luchando porque quiere tener su fusión de su hijo, ¿es porque él quiere salir a carretear y dejar a su hijo en la casa? Y obvio, porque ama a sus hijos. Obvio. ¿Ah? Y obvio que lo quiere cuidar 100% él. Eso no lo ve el tribunal. No, No lo ve el tribunal. mira, yo creo que el tribunal, finalmente los tribunales, afortunadamente, están empezando a fallar diferente, lo que decíamos, lo que conversamos en un rato y lo que ratificaba y eso. Hay que cambiar el paradigma, pero eso no es de un día para otro, no es de una semana para otra, ni de un mes ni de un año. Esto se trata de hacer un cambio cultural. Un cambio cultural, y ese cambio cultural va a implicar probablemente que pase una generación completa que no entienda este concepto de que el padre y la madre tienen exactamente los mismos derechos y los mismos deberes, y que por lo tanto lo que hay que hacer es sentarse a conversar, tratar de llegar a un acuerdo, y si no, que el acuerdo que tome el juez sea el mejor acuerdo para el niño. Mira, yo doy un ejemplo personal. Este día lunes, esta misma semana, el día lunes, yo en la mañana me whatsappé a mi hijo y me dice: papá, me voy a traer colación así, hijo, en la tarde voy. Y a las 1 de la tarde me llaman del Estadio Monumental y me dicen: oiga, ¿sabe que necesitamos polarizar todas las casetas donde venden las entradas? Ya, dije, una pega muy buena para mí, así que dije, ya voy. No pude ir. Ya en la noche me estaban llamando que era irresponsable y la mamá ya estaba metiendo tanto en la cabeza a los niños. Eso es malo. ¿Entendí? A lo mejor no a todos nos pasa, pero en el caso mío, mira, yo con mi hijo, si me dice: ven, yo voy al tiro. Pero si yo estaba trabajando, ¿me entienden? Estaba trabajando. Me desocupé a las 12 de la noche. Claro, a esa hora no es hora tampoco para los niños, están a esa hora se supone durmiendo. Obvio. Pero como me pasa a mí, o como le va a pasar a cualquier papá, la mamá le puso en la cabeza ya al otro día: papá, que soy responsable, pero hijo, yo no soy responsable. ¿Qué te dijo? No, es que mi mamá me dijo eso. Perdón, yo creo que aquí hay que introducir una pequeña cuña respecto a lo que son los deberes y responsabilidades. Cuando uno dice paternidad responsable, supone primero un escenario de acuerdo. Yo tengo una pega que es demandante, yo trabajo, no sé, en un hospital. Tengo una pega que es demandante y sé que voy a tener turnos, sé que voy a tener cosas que me aparecen imprevistas en la agenda. Hay cosas que sé que van a ser altamente demandantes, que están en la agenda, y otras que son imprevistas. Yo, en ese sentido, requiero la conversación previa, que a veces no se da, pero requiero la conversación previa con la pareja para decir: yo me comprometo en estas circunstancias y en estos horarios de manera segura y permanente a estar con mi hijo cumpliendo tales y tales actividades. En estos otros no puedo asegurar y te pido que si no puedo hacerlo lo puedes complementar tú y yo lo compenso de esta otra forma. Yo creo que es ese plano donde uno empieza, que es una conversación no muy cortita, porque es una conversación bastante larga, donde tiene que revisar los niveles de prioridad, el trabajo, las platas son importantes y en el fondo es como, miren, fíjense, miren qué curioso, es como seguir manteniendo una familia pero sin unión de pareja, y seguir pensando en un proyecto de familia pero sin unión de pareja. Y justamente cuando uno se separa, porque he escuchado también la contraparte, muchas mujeres dicen: se mantiene enganchado, se mantiene muy bien con mi hijo hasta que encuentra otra mina. Es la típica que yo he escuchado. Y es cierto, en algunos casos es cierto, que efectivamente estaba muy cercano al hijo, quería, y apareció otra persona e hizo un proyecto con otra persona
y se alejó. Por lo tanto, yo creo que estos acuerdos, más allá de pensar en la pareja con que estoy, es pensar en que yo sigo manteniendo un vínculo familiar y que ese vínculo familiar se alimenta con responsabilidades bien agendadas. Porque si a ti te parece, Alexis, esta pega, debiera tu mujer y tú deberías también tener cómo responder a esta eventualidad. Porque obviamente si tú le dijiste voy a ir a la 1, ¿ya? Y tú no fuiste a la 1 y tu mujer había planificado que fuera a la 1, le provocaste un problema a tu mujer y por supuesto a tu hijo. ¿Te fijas? Puede que a ti no te parezca complicado, pero si a ella le va a complicar y ¿qué va a pasar? Se va a afincar la idea, independientemente de que no sea así, de que tú eres un irresponsable. Aunque tú no lo quieras hacer, yo te entiendo que hay cosas que son absolutamente demandantes, pero cuando uno se anticipa, logras decir, bueno, en este caso solucionamos. Yo creo que ahí el nivel de la comunicación es una cuestión fundamental. Y sí podría compartir contigo que a veces el problema no está en la tarea misma, sino en la comunicación que yo tengo con el otro. Porque cualquier situación puede ser mal interpretada cuando la comunicación es mala. Bueno, estamos desde el Barandariana, acá en Plaza de la Independencia, hablando desde la perspectiva de los padres hoy día de paternidad responsable. Queremos ver qué pasa con los padres que hoy día quieren hacerse cargo de sus hijos y cuáles son los impedimentos. Volvemos en un minuto.